Sí, bueno. Hola, muy buenas tardes. Nuevamente estamos el día hoy 27 de enero, siguiendo con la conmemoración del Día del Biólogo. Hoy tenemos como invitada a la bióloga Patricia Santos. Ella, primero que nada, agradecemos haya aceptado esa invitación para poder impartir su tema. Agradecemos también a la CONAM, de la delegación de Cancún, que ha permitido dar esa charla. Vamos a pasar a la presentación de la bióloga Patricia Santos Conchis para ya dar o proseguir con la presentación. Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy nos acompaña la maestra en ciencias Patricia Santos. Patricia Santos es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene una especialización en invertebrados marinos y maestría en biología celular y bioquímica de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con un diplomado en restauración de ecosistemas por la Universidad de la Ryukyus. Perdón si la pronuncio mal, no es algo con lo que esté familiarizada, pero es de Japón. Obtuve el año pasado el galardón al mérito profesional en la categoría de divulgación científica por la FENCOMBI en enero del año 2020 y hoy nos regala esta plática para todos los que nos estén sintonizando. Muchas gracias, maestra. Damos paso gracias a ustedes. Buenas noches. Pues sí, si gusta dar parte a la presentación. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. ¿Sí? Bueno, pues yo la voy a ir cambiando desde aquí. Buenas noches, colegas del otro lado de los mares mexicanos. Yo me encuentro en la ciudad de Cancún, en Quintana Roo. Soy originariamente chilanga y bueno, ya tengo más de 21 años residiendo en Quintana Roo y desde que llegué a trabajar a Quintana Roo he trabajado en conservación, en áreas naturales protegidas y particularmente en el área de protección de flora y fauna manglares de Nichupté. Sin embargo, el día de hoy, esta charla, porque espero que sea una charla que podamos tener, lamentablemente es por este medio, y lamentablemente no solo porque estemos viviendo una crisis sanitaria, sino porque no podemos vernos a los ojos, interactuar. A mí me gusta que me interrumpan para preguntarme, para redefinir, y eso pues, lo que es un diálogo, pues no se puede llevar ahorita porque además pues los tiempos de las plataformas son medidos y este tiempo está medido. Yo le decía a Uriel hace un momentito que conversábamos que si usted, hay mucho material para compartir esta tarde. Yo recorté muchas diapositivas de esta presentación de hoy y que si les parece pertinente, les queda buen sabor de boca, podemos hacer una segunda parte para profundizar en estos temas y para completarlo, sobre todo a la luz de los efectos de la pandemia y lo que está pasando en la biosfera, como en un mes o algo así, ¿no? Por lo pronto inicio, no es una charla que tenga que ver con mi trabajo en la CONAM. Esta es otra parte de la biología que a mí siempre me ha traído mucho, que es el asunto de la ética ambiental. Le he llamado bioética ambiental el desafío actual. Y yo la veo como una vía, como una guía para la sobrevivencia, tanto de nuestra especie como de todas las demás, porque nuestra especie sin las demás no puede sobrevivir. En algún momento nos comeríamos unos a otros y cuando ya se acabe el penúltimo que me estoy comiendo yo, o sea, vaya, la dependencia de las demás especies es innegable.
Y la subtitulé esta frase que me gusta mucho, que dice: si se pierde la lucha a favor del medio ambiente, ya ninguna otra, ni la de la democracia, ni la de la izquierda, la del feminismo, tendrá sentido. Y voy a aterrizar en el asunto del cambio climático y las enfermedades emergentes, como la que estamos sufriendo ahora, la pandemia. Le llamé un enfoque a un problema complejo, porque tanto el cambio de una sola causa, sino es un problema complejo. Voy a pasar muy rápido por algunos conceptos. La presentación se las dejo, por supuesto, por si la quieren ver con más calma, porque no me gusta leer lo que escribí. Hablando de bioética, hay dos corrientes fundamentales. Una es la reductiva, en donde se dirige respecto a las ciencias de la salud humana y al cuidado de la salud. Ese concepto de bioética que nace desde lo humano ya se tiene que quedar atrás. Ahora tenemos que pensar en la bioética como la ciencia que estudia a las demás formas de vida, sean humanas o no, ya sea acuñado el término de BCNH, formas de vida no humanas. Ajá. Cuando tenemos que pensar en la vida, no es solo en la vida de nuestra especie, sino en la vida como fenómeno sobre la Tierra. Y entonces voy a preguntas. ¿En dónde estamos? Enero de 2021. ¿Y hacia dónde vamos y qué podemos hacer a partir de ahora? Y es la información que yo les voy a presentar, está pues consensuadas por expertos, ¿no? Vamos a analizar en dónde nos encontramos a nivel ambiental, social, emocional, y eso incluye la salud humana. Y el primer punto en el que me gusta pararme es que cuando hablamos de salud ambiental, no tenemos necesariamente que hablar de ecología, porque la ecología, no vamos a salvar la ecología, esa frase me para los pelos, porque la ecología es una ciencia, ¿no? Hablar de salvar la ecología es como hablar de salvar las matemáticas o la geografía, ¿no? Estamos trabajando a favor de la vida y del medio ambiente, no de la ecología. Además, la gente luego reduce la ecología al reciclaje, a separar la basura y todo eso, sí. Los ecólogos y Krebs, nuestros maestros, oyeran cómo se ha prostituido la palabra ecología, yo creo que también se les paraban los pelos. Entonces, este es un discurso acerca de la defensa de la vida, toda, no de la vida humana. Y parándonos en una primera reflexión de que somos seres ecodependientes. ¿Quién nos está dando soporte? ¿Quién soporta nuestra existencia? Y todo el soporte y todo lo que tenemos, agua, clima estable, alimentos, fuentes materiales de servicios para construir, movimiento, todo depende de los ecosistemas. Otra parada importante en la que no voy a entrar en detalle porque ya es una cosa, sobre todo si nosotros somos biólogos conocidos, este tema del cambio climático que hasta antes de la pandemia, hace un año, el cambio climático era el mayor problema por resolver, ¿no? Ahora el cambio climático pareciera que se quedó en segundo lugar, pero sigue siendo un problema muy importante que tiene que ver con, más que un cambio climático, es un cambio global. Porque el clima afecta a todo lo que ocurre en el planeta, ¿no? El clima, debemos saber que el clima ha cambiado en el pasado, pues porque tenemos las posibilidades tecnológicas de investigar los climas de otras eras geológicas. Estos estudios del hielo nos muestran en esas bandas de color las concentraciones de gases en la atmósfera, en el suelo, y podemos explorar sobre el clima de otras eras geológicas. A esto se le llama paleoclima. Reconocer
existe otro concepto, porque hay personas que niegan todavía el cambio climático y dicen, pero si este invierno sentí mucho frío, ¿cómo que hay un calentamiento? No, pero yo siento que sí está calentándose un poquito más, pero de todas formas este invierno duró más tiempo el clima frío o cayó nieve donde nunca había caído. Eso es el estado del tiempo. El estado del tiempo es una situación local, ¿sí? El clima se refiere a las situaciones meteorológicas a lo largo de muchos años, ¿no? El clima de la Ciudad de México es templado con lluvias en verano. El clima de Guerrero es semitropical, me imagino. Depende si están en la montaña o en la costa. El clima de Quintana Roo es bochornoso y espantoso, ¿no? Es cálido con con lluvias en verano. Eso es clima. Si hoy hace frío o hace calor, y lo que dicen en el radio es el estado del tiempo. Lo que está cambiando en el planeta es el clima, los valores promedios. Principalmente por el aumento sin precedentes en las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Ahí están los datos medidos por el panel intergubernamental de cambio climático. ¿Sí? Las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera han subido de 280 a 400 partes por millón, de la era preindustrial a la actualidad. Esto significa que ha subido aproximadamente el 43% más. ¿Quiénes las personas? ¿No? Pues principalmente las actividades que tienen que ver con quemar, con la combustión de gas, de petróleo, de papel, y sobre todo las actividades industriales en los 5 países más emisiones tienen de dióxido de carbono, que son Estados Unidos, China, Rusia, Alemania y el Reino Unido, ¿no? Ellos se llevan Creo que estamos teniendo algunas fallas con el internet. Pati. A lo mejor Hola. a lo mejor desde aquí me puedo cambiar de ubicación. Sí, no te escuché bien. Me cambio de ubicación. Perfecto. Sí, esperamos. Vamos a esperar unos momentos.
esperemos a que la maestra Patti se pueda colocar en un sitio adecuado para poder tener mayor claridad de presentación y con ello Aquí yo queden espero que se satisfechos oiga todos mejor. ustedes. ¿Sí? ¿Se oye un poco más claro? No sé en dónde me quedé, si aquí en la anterior. La anterior. Ujú. ¿Aquí? Sí. Ujú. Bueno, aquí en esta diapositiva estaba yo hablando sobre quiénes, qué países y con qué actividades se producen las grandes emisiones de dióxido de carbono, que son las que han producido el cambio climático, el cambio de temperatura que estamos sintiendo ahora. Y hablábamos de las actividades de combustión de combustibles fósiles, de carbón, o de papel, madera, aceite, todo lo que signifique quemar emite dióxido de carbono. Y principalmente los países industrializados, Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Reino Unido, seguramente ahora China, ya tienen responsabilidad en estas emisiones. Les comentaba yo que ya debemos empezar a pensar y a sustituir la palabra cambio climático por cambio global, ya que implica todo un cambio en los ecosistemas del planeta. El clima es parte de la atmósfera. La atmósfera tiene que ver con la hidrosfera, con la litosfera, y todas esas capas juntas son la biosfera. Entonces, el cambio climático es un cambio en la biosfera, ¿sí? Ya viéndolo así, ya suena distinto. Este cambio global actual es un cambio sin precedentes. Efectivamente, ha habido otras crisis ambientales, como los incendios forestales del 97-98, que ocurrieron en 13 países por un asunto de sequía, una ola de calor extremo en Europa, que nunca habían sentido. Por primera vez los europeos al inicio del año 2000 tuvieron que comprar aire acondicionado. Los huracanes en Florida y en el área del Caribe, como el Katrina, las sequías en México y en Estados Unidos, el huracán Sandy, el deshielo en Groenlandia, pero si ustedes van viendo, cada vez es más estrecho el tiempo entre uno y el otro, ¿no? Estos efectos del cambio global tienen que ver con toda la biosfera. Afectan a la agricultura, a los ecosistemas, a la salud, al agua y finalmente a la economía, porque los ecosistemas son los que nos están sosteniendo como especie, ¿no? Y sobre todo a la salud humana. Ahora estamos viviendo una situación de crisis sanitaria que está directamente relacionada con el abuso hacia la naturaleza. De estos cambios globales hay muchos que son visibles, como los que están aquí representados en esta fotografía, y hay otros que no son tan visibles, ¿no? Estas son las cosas que nosotros podemos ver y que cuando vemos nos afectan o nos aterran. Sin embargo, hay otros cambios menos visibles, ¿no? La extinción de especies, la que estamos viviendo actualmente, la sexta extinción masiva de especies, que es un fenómeno que no se ve con la misma claridad con la que se ven los plásticos en el agua o la basura en los bosques. Ya sabemos que ha habido otras extinciones en el planeta, que si esta es la sexta es porque ha habido otras 5 antes. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia de las 5 anteriores con esta? Porque efectivamente esta no es la primera extinción que sufre el planeta, es que es la primera extinción provocada por una de las especies del planeta. Las otras fueron por cuestiones de glaciaciones, de erupciones masivas, de cambios atmosféricos, el famoso meteorito, pero esta sexta extinción tiene la particularidad de que está provocada por una de las especies del planeta. Y entonces hay otros cambios que no son ni siquiera relativamente visibles, que son casi invisibles. La desaparición de insectos, lo que se llama el insectatón, las especies
invasoras, las migraciones masivas de poblaciones de animales que están migrando a otro ecosistema por la fragmentación del suyo propio. El problema gravísimo de los microplásticos, cuando nosotros vemos en un envase que la etiqueta dice, este plástico se tardará 300 años en degradar, no es que se degrade a nivel molecular, es que se microparticula y se va haciendo tan chiquitito que se vuelve invisible. Y es peor, porque invisible ya no lo vemos, ¿sí? Que si tuviéramos que elegir cómo es nuestro enemigo, visible o invisible, bueno, pues yo prefiero verlo para ver por dónde viene, ¿no? Cuando el enemigo es invisible, como los microplásticos, se degradan en el océano, ingresan a las cadenas tróficas, al fitoplancton, al zooplancton, a los peces y vienen a dar en formas de lata de atún o de alimento a nuestra mesa y a nuestro cuerpo. La acidificación del océano es otro de los problemas que no son tan visibles y sin embargo es uno de los más graves porque además implica todos los océanos. Aquí ya hay que dejar de hablar de los océanos y pensar que hay un solo océano. Aunque estén divididos en 5 por cuestiones geográficas, como lo aprendimos en la primaria, todos ellos están conectados en un solo cuerpo de agua, el del planeta. Es un solo océano, el de la biosfera, y ahora sí que lo que le pase a uno, tarde o temprano, le pasa al de al lado. Nosotros somos biólogos y sabemos que la escala de pH es un valor logarítmico. Entonces, un cambio de 1 es potencial porque tiene 10, tiene un valor, un 0 extra, ¿no? Así es que aquí tenemos un dato. En los últimos 150 años, después de la revolución industrial, el pH del océano ha descendido 0.1 de unidad. Sin embargo, este cambio aparentemente insignificante, dirán, ¡ay, esos locos biólogos! 0.1 no es nada. Es un cambio que representa 30% en la acidez de los océanos comparados con la época preindustrial. 30% en la acidez. El océano cambió de entre 0.3 y 0.4 unidades a 7.6 o 7.7. En 25 millones de años previos no había cambiado el pH del océano así, ¿sí? Yo ya no puedo saber si este cambio va a ser reversible o no, porque imagínense todo el volumen de agua que ha cambiado su pH. Problemas emergentes, o sea que emergen, no emergentes porque sean una emergencia, que también lo son, pero cuando utilizo emergentes me refiero a que emergen, salen ante las nuevas condiciones ambientales. Y los ejemplos que traigo pues son locales, son los que yo veo aquí, lamentablemente, en el lugar en donde vivo, la crisis del recale de sargazo, la sobreproducción de esta planta marina, de esta fanerogama, que vea nada más lo que le ha hecho a las costas de Quintana Roo en los últimos 5 años. Este es un problema de la eutroficación del océano, el exceso de nutrientes que se ha acumulado por todo el vertimiento de aguas con agroquímicos, con pesticidas que se utilizan en los campos de golf, en los cultivos y que con la lluvia y el ciclo del agua tarde o temprano van a dar al océano. Y en lugar de fertilizar acá en el continente, qué bonito las calabacitas, los jitomates, ahora en el océano fertilizan las plantas de allá. Si le agregamos un poquito de calor, porque el océano se calienta, pues se hace un invernadero bien sabroso y vean las cantidades de sargazo que han llegado. Enfermedades emergentes de los ecosistemas. Aquí voy a distinguir dos: el blanqueamiento de los corales y el síndrome blanco. Son dos enfermedades distintas, lo que pasa es que comparten la palabra blanco. El blanqueamiento es una enfermedad de la que los corales se pueden recuperar. Los corales, como ustedes saben, tienen su exoesqueleto es de carbonato de calcio. Si la temperatura del mar aumenta, las zooxantelas, que son las algas simbiontes de los corales, abandonan el coral y el pólipo del coral ya no recibe los beneficios nutritivos de la simbiosis con la zooxantela y entra en un estado como de desnutrición, pierde color el pólipo y por eso se transparenta el
coral y el esqueleto blanco que está por abajo del tejido vivo, pero el coral sigue vivo. Si la temperatura del mar se recupera, la zooxantel regresa, el pólipo recupera su estado nutricio y el coral vuelve a su color original. Es una enfermedad de la que se puede recuperar. Pero vean la relación que tiene con el calentamiento del océano. El pólipo abandona, la zooxantel abandona al pólipo cuando sube la temperatura del océano. Esta otra es otro asunto. Esta no es una, bueno, no es que no sea una enfermedad, es una enfermedad, pero esta es mortal. En el caso del blanqueamiento de los corales, las colonias de coral se pueden recuperar, pero cuando les da esta enfermedad que se llama síndrome blanco, ya no se pueden recuperar, porque esta es una infección. Es una infección multicausal entre bacterias o virus. Todavía no han logrado aislar un solo agente patógeno responsable, pero en este caso sí mata a los pólipos de coral. Entonces lo que se pierde es el tejido vivo en los corales y lo blanco es porque el exoesqueleto queda expuesto. La calaverita de ahí al lado de la derecha es una calaverita hecha ex profeso para evidenciar la gravedad del estado de salud de los corales en el Caribe mexicano, tanto por el blanqueamiento, la enfermedad de la que sí se pueden recuperar, como por el síndrome blanco. Este es un problema muy importante, producto de la crisis actual, en la que tenemos que empezar a pensar desde el punto de vista ético, porque, bueno, localmente el valor de los arrecifes de coral es inestimable en toda América, sobre todo por la protección costera, las actividades turísticas y lo que significan en términos de biodiversidad, que para nosotros es lo más importante. Tanto que se han implementado programas de rescate y resguardo de los pocos ejemplares que queden vivas de esas 6 especies que son las que más se han afectado por esta enfermedad. Esta enfermedad emergente está afectando a todo, no a una especie como el coronavirus a nosotros, está afectando a todo un ecosistema. Aquí la víctima no es una especie, aquí la víctima del cambio global es un ecosistema. Y esta infección tipo lepra que le ha pegado durísimo a estas 6 especies de coral es producto de la calidad del agua, de la mala calidad del agua que está llegando a los océanos, sobre todo en la parte costera. Estas son las 6 especies que si alguien las ve vivas, algún buzo ve alguna viva, le tiene que tomar foto, mandar la ubicación en GPS y la CONAMP acude, rescata esa colonia, la lleva a un vivero con condiciones controladas de calidad del agua, de oxigenación y rescata los fragmentos de DNA para guardarlas para el futuro, pensando en que haya un futuro posible para esas especies. Incendios anormales, no sé si se acuerdan, los incendios sin precedentes en Australia en noviembre del año antepasado, las inundaciones en octubre del año antepasado en Venecia. Y esta gráfica es antes de la pandemia por SARS, la que estamos viviendo actualmente, en donde se ve todos los impactos que tiene a la salud humana, sin contar a la pandemia, el cambio global. Las enfermedades relacionadas con el calor, la migración forzosa, lesiones, muertes, impactos en la salud mental, las enfermedades tropicales, malaria, paludismo, las alergias respiratorias, todo lo que provoca el aumento de la temperatura sumado al aumento del nivel del mar, sumado al aumento del nivel del mar que forza migraciones. Yo conocí una población en Honduras que el señor me decía, mire bióloga, ahí jugaba yo fútbol cuando era niño y ahorita ya es un mangle inundado completamente, ¿no? Toda esa gente son víctimas de las crisis globales. Las enfermedades que antes eran solo prerrogativa de los trópicos están en movimiento. El virus del Nilo, la fiebre del Valle de Rift, chikungunya, dengue, chagas. Ahora ya hay pacientes de esas enfermedades que antes eran solo tropicales en Nueva York y en lugares en los que jamás se había presentado. Esto quiere decir que el planeta se está tropicalizando. Esa franja
que conocimos en la primaria entre el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, que era el trópico, y arriba las zonas templadas, esa franja se está aumentando condiciones climáticas y al incrementarse, se incrementa el hábitat para todos los transmisores de las antes llamadas enfermedades tropicales. Fumigaciones masivas en Bombay, la incidencia del dengue aumenta hasta el 100% de un año al otro. Y las enfermedades infecciosas y alérgicas encuentran, los transmisores de las enfermedades infecciosas y alérgicas encuentran mejores condiciones en ecosistemas que están siendo alterados. Como dicen, al perro enfermo se le cargan las pulgas. Si fuéramos médicos y le tomáramos los signos vitales al planeta, ahí arriba está el aumento de la concentración de dióxido de carbono de 2016 al 2020. El año pasado bajó por el COVID, esto todavía no está publicado. Aquí está las variaciones en el aumento de concentraciones de dióxido de carbono, sube, baja, pero de 1950, de la época de la revolución industrial a la fecha, sube y no volvió a bajar. La temperatura promedio de ¿este es de la atmósfera o del mar? De la atmósfera, como ha ido subiendo, 2020. Este es el otro panel de signos vitales del planeta. La masa de hielo antártica, 127 gigatoneladas por año, ha ido bajando. La de hielo del otro lado del polo, del Ártico, este es polo sur y este es polo norte. Y este es el nivel del año, el aumento, 3.3 milímetros por año. Si ustedes fueran médicos y estuvieran viendo esta gráfica de signos vitales y esta gráfica de signos vitales, pues tenemos un paciente que se va a terapia intensiva. La naturaleza ya no puede sostener los efectos de las acciones humanas. Se está quemando demasiado petróleo, se está yendo ahora a las reservas abajo del mar con el fracking. Hay deshielo, hay crisis de alimento, crisis por el agua que es un recurso natural libre, ahora nos lo venden ya en botellitas, que además produce plástico, que se convierte en microplástico. Y de pilón, el que era el toque de alerta, la campanita anaranjada ya se volvió campanita roja y ya tenemos efectos en la salud humana como producto de nuestra huella como especie, ¿no? Por acá hay datos de los números de huracanes, las sequías, las lluvias, el deshielo, los incendios, la deforestación. Y bueno, esta crisis que antes era solo hacia las demás especies y ambiental, ya tuvo efectos en nosotros, precisamente por ser ecodependientes. Y esta crisis ambiental que resulta en crisis sanitarias hacia nosotros los humanos, es producto de la ofensiva huella ecológica que tenemos, ¿no? Ninguna otra especie modifica tanto el lugar que le dio origen y donde evolucionó como nosotros, ¿no? Esta es una reflexión en estos tiempos en que vemos extinciones de especies, genocidios, empobrecimiento, degradación de la biosfera y pandemias. No es la primera pandemia, es la que más va a cambiar nuestra vida, pero tampoco va a ser la última. Entonces tenemos que empezar a pensar en reconstruir una nueva historia, deconstruir derrumbar el edificio en el que hemos venido creyendo que vivimos bien y que somos, y construir otro nuevo. Esto se llama deconstrucción. Y es chocante lo que voy a decir, pero es cierto, al incrementar lo que llamamos civilización, es el incremento directo con la degradación ambiental. Vienen de la mano. Cada nuevo invento trae un nuevo riesgo al medio ambiente y al planeta, a las demás especies y nosotros también. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos de inmediato.
Y hay un concepto rapidito por el que quiero pasar, que son las enfermedades emergentes. Igual que los problemas emergentes medioambientales como los que cité, como el de sargazo y las enfermedades de los arrecifes, hay enfermedades humanas emergentes, es decir, que emergen. Que salen en condiciones previas que antes no se presentaban. Este es un esquema que me gusta mucho porque se ve como la organización de la materia y la energía, átomo, partículas subatómicas, átomos, moléculas, estructuras subcelulares, células, organismos, individuos, población, hacia arriba. Cada nivel tiene propiedades nuevas, emergentes, que el nivel de abajo no tenía. Un hígado puede llevar a cabo funciones que la célula hepática no llevaba a cabo. La molécula del agua tiene características y cualidades que el átomo del hidrógeno y del oxígeno por separado no llevaban a cabo. Esas nuevas funciones que se adquieren al ir cambiando las condiciones se llaman emergentes porque emergen de nuevas condiciones. Un ejemplo de enfermedad emergente es la que estamos viviendo actualmente. Emerge este virus, el coronavirus, está presente en la vida silvestre. Al fragmentar y alterar los equilibrios en la vida silvestre, el virus emerge de ahí y sale y contagia al que está al lado. ¿Cómo fue? ¿Qué ha pasado en nuestra brevísima historia como especie que hizo que llegáramos hasta aquí en estas condiciones? Todo esto tiene que ver con nuestras creencias, con un poco con el ego humano, en donde siempre hemos pensado que somos una especie diferente. En todas las tradiciones y las creencias, desde la judeocristiana, la greco-cristiana, en la Edad Media, a nuestra especie se la ha considerado los reyes de la creación, dotados de razón, reyes de la creación y dotados de razón, lo combinan de diferente forma, pero siempre nos hemos visto como seres superiores y separados de los demás, ¿sí? Afuera, como si fuésemos independientes de todos los demás, ¿sí? Nos hemos autocolocado aquí, nosotros en el centro y separados de todo lo demás. Cuando en la naturaleza debemos estar, sabemos que estamos integrados aquí. No estamos arriba. Y miren este esquema, me encanta por su cinismo. Acá las mujeres junto a las ballenas, ¿verdad? Porque no, allá con los marranitos casi. El hombre por encima de todo lo demás. Estas son paradigmas religiosos, paradigmas de cuestiones de creación. Ego, eco. Y si nos hemos de poner en el centro, que sea en el centro de las soluciones, no en el centro de los problemas, ¿están de acuerdo? Esta es la consecuencia de autocolocarnos por arriba de todo, y esto es si nos acomodáramos de manera igualitaria. Thomas Berry, ya hablando un poco de conceptos éticos, dice que el principal problema de la civilización, dice occidental, pero yo creo que también la oriental, con otro nivel por el tema del budismo, que es un poco más reflexivo, pero el problema de la civilización es que crea y perpetúa una separación radical en donde lo humano está separado del mundo natural y los derechos todos están del lado de lo humano. O sea, como si estuviéramos afuera y que tuviéramos todos los derechos. Y ahí están las consecuencias de estar creyendo eso. Si a estas creencias y a esta autocolocación en la que nos hemos puesto con respecto a la naturaleza, le sumamos que somos muchos y seremos más, como dicen las porras, la población humana ha crecido como sin control, ningún control poblacional, ninguna especie crece así, ni una de bacterias en una caja de Petri, ni ninguna especie, por más desequilibrio que tenga la naturaleza, se vuelve la plaga que nosotros nos hemos vuelto. Entre más de nosotros, menos de los demás. Y dependemos completamente de que los demás estén vivos, sanos y funcionando. Aquí vale la pena decir que
una vasectomía vale más que muchas acciones ambientales. ¿Qué podemos hacer ahora? O sea, ya sabemos en dónde estamos parados, cuáles son los signos vitales del planeta, cómo fue que llegamos hasta aquí. Reflexionemos en qué podemos hacer ahora. Todo esto está muy bien. Caminar, usar menos el vehículo, el automóvil, evitar los plásticos. De hecho, los plásticos ya deberían estar prohibidos, excepto los plásticos indispensables, los de uso médico, las jeringas, las sondas, todos esos dispositivos que son casi, menos del 1%, dijo hoy la doctora Dalila en un panel de educación ambiental estatal que hubo, menos del 1% de los plásticos es de uso médico. O sea, el problema no son esos, el problema son todos los plásticos de empaque, los del embalaje, los que usamos una sola vez. Esto está muy bien, todas las iniciativas de mares limpios, de reciclar, de cero basura, de educación ambiental, las acciones comunitarias y las acciones inspiradoras de ciudades completas o de personas, individuos, como esta chica Greta. Hay personas que han logrado cambios sustantivos en sus pueblos, en las costas de sus ciudades y que llevan a cabo programas de educación ambiental. Todo esto sirve y es necesario hacerlo, pero no es suficiente. Aquí lo que se necesita es ya de verdad romper las resistencias que se tienen para cambiar. Y yo sí me encuentro en las resistencias. Yo conozco gente que dice, no, pues es que sí, la cosa, sí, pobre medio ambiente, pero yo reciclo, yo hago mi parte, ¿no? Yo separo la basura. No necesitamos tener cambios en nuestra forma de vivir. La ciencia y la tecnología nos va a encontrar tarde o temprano una solución. He escuchado gente que dice, la gente es pobre, o sea, las desigualdades existen y la gente es pobre, pues porque es floja, ¿no? No porque esté mal repartido. No me culpen a mí, yo no tuve nada que ver con la esclavitud, la contaminación y la pobreza, no es mi culpa. Individualmente, no, digo, a menos que sea uno líder de un movimiento genocida, pero la culpa no es de un solo individuo, sino es de todos y de cómo hemos construido la relación con la naturaleza. Y bueno, claro, no faltan los que si de todas formas todo va a colapsar, pues no importa ya lo que hagamos, ¿no? Y pues todo va a colapsar. En algún momento el Sol se va a volver una estrella gigante y el planeta va a dejar de existir, pero están de acuerdo conmigo que eso no es argumento para seguir provocando daño. Aquí es en donde interviene la moral. La educación ambiental tiene que ser más allá de una asignatura escolar o de las prácticas de enseñar a los niños a cuidar el agua, separar la basura, respetar las demás formas de vida, las plantas, los animales, no consumir demás. Ya tiene que ser una educación moral. Tenemos que cambiar primero nosotros adentro para poder intentar con el ejemplo arrastrar a que cambien los demás. Requerimos de acciones éticas para un planeta que está en peligro o para la vida en un plan. Para la vida, no, el planeta no está en peligro. El planeta como planeta no está en peligro, a menos que venga otro planeta y choque con él o alguna onda gravitacional lo saque de su órbita o algo así. No, lo que está en peligro es la forma de vida como la conocemos en el planeta y en donde nosotros nos hemos acomodado. Yo quiero pensar quién de nosotros puede pasar solo, sin todas las vacunas, medicamentos, beneficios que ha dado la ciencia, ropa, agua, aire y alimentos, 8 días en la selva, 15 días en la selva, solito. Ya tenemos toda esa cantidad de beneficios que tenemos, al romperse el equilibrio, vamos a perderlas. Cuando hay resistencia psicológica de las personas a cambiar, es porque no se dan cuenta que no somos individuos, sino que todos estamos interdependiendo, pero no solo en sociedad, en familia, en comunidad,
en ciudades o en países, sino interdependiendo con los demás seres vivos del planeta, con las formas no humanas de vida, ¿no? Y vuelvo a poner esta diapositiva que puse al principio, que es una reflexión que nos lleve a pensar en quién está soportando nuestra existencia como especie. Y quien está soportando nuestra existencia como especie son los demás ecosistemas sanos. Tenemos que abandonar el concepto de desechable, no solo de los platos, los vasos y los envases. Al hablar de cosas desechables, tenemos supuestos subyacentes que los relacionamos también con personas. La misma mentalidad que me dice que puedo apretar una lata y arrojarla a la basura, es la misma me dice que puedo eliminar a un niño, meterlo a una prisión para que no dé problemas, o a dejar a una persona enferma o accidentada, abandonada en la calle. Nada, ningún ser vivo es desechable. El concepto de desechable se ha trasladado, se ha mal trasladado. Y entonces, yo sé que siempre la pregunta, después de que hablamos de que somos seres interdependientes y ecológicamente dependientes, y hablar de que todos los seres tenemos el mismo valor y somos de cierta forma iguales desde el punto de vista de la biosfera, siempre sale alguien que dice, pero es que nosotros sí somos, yo quiero hablar, sí somos una especie diferente. La verdad, sí somos una especie diferente. ¿Qué es lo que nos hace ser diferentes de todas las demás? Que somos racionales y que somos seres morales. Nos tendríamos que usar esa diferencia, lo que nos hace diferentes, a favor de los demás de quienes dependemos. Tendríamos que usar eso que nos hace diferentes a las demás especies, y que sí es cierto, que somos los únicos que la tenemos, para no dañar, ¿sí? Para tener un imperativo de responsabilidad y de no hacer mal y de no hacer daño hacia todas las formas de vida no humanas y hacia la biosfera en general. Si no usamos lo que tenemos de valor extra, que es ser seres racionales y seres morales, para eso nos estamos dando un tiro en la cabeza. Tenemos una responsabilidad ética afirmativa como individuos y además colectiva, que es lo que estamos haciendo en estas reuniones, en estas conversaciones entre colegas, lo que conversamos con nuestros amigos, nuestra familia, para dejar un mundo, si no igual, de preferencia más rico en posibilidades para sobrevivir. Y eso no está ocurriendo. Y entonces aquí es donde yo hago este esquema que sea como para ir cerrando, de que la ética que se basaba en la ética humana, de no dañar, de no hacer experimento con humanos, como lo hacían los nazis, a la ética zoocéntrica, de la antropocéntrica se extendió a la zoocéntrica, no hacer experimentos con animales, no dañar, provocar sufrimiento. Ahora se tiene que extender a una ética biocéntrica, que abarque, que abarque a todos los seres vivos del planeta, ¿no? Una ética de la biosfera. Nada más por esta razón. Como si el imperativo categórico de no hacer daño no fuera suficiente, aparte, esta es otra de las razones por las que tenemos que establecer una nueva relación con la naturaleza. A todo esto le sumamos este asunto de la enfermedad emergente, que es un toque de alerta, pues ya, esto sí nos está tocando a todos, no solamente a quienes viven en las costas o a quienes viven en donde hay enfermedades tropicales o quienes comen pescado con microplástico o quienes en su casa se quemó en un incendio o viven cerca del bosque en donde ya se perdieron tantas hectáreas de árboles, ¿no? O se está deshielando el volcán cerca del pueblito. Esto ya nos tocó a todos y es una enfermedad emergente que nos está señalando que tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir a otra forma en donde la huella sobre la naturaleza de extracción y de dependencia
regresar a cosas más básicas para disminuir esa huella. Este es un cuadro muy rápido de las grandes epidemias de la historia. Y vean ustedes, la gráfica empieza en el año 0, Alvarado Merino, al año 2020, cómo se han venido cercando los tiempos entre plaga y pandemia, gripa, tuberculosis, gripa MERS. Ya la pandemia por COVID no es sorpresa, era cuestión de tiempo nada más. Lo mismo que la que sigue. ¿Qué tipo de desastre tiene que pasar para despertar? ¿Qué sacudida cambiará el camino que tenemos como especie arriba del planeta en el que nos originamos y evolucionamos? ¿De qué tamaño deberá ser la crisis? La próxima epidemia mundial, ¿cómo será? O sea, ¿qué tiene que pasar para que como seres racionales y morales dejemos de dañar a la naturaleza que nos da soporte como lo hemos venido haciendo últimamente, desde que empezó la revolución industrial y la explosión demográfica? Las premisas son, la premisa factual es que no todas las condiciones son reversibles. Hay estados de irreversibilidad que ya no van a volver a estar bien. La premisa ética es evitar daños al futuro. Y la conclusión es que tenemos una obligación ética y moral para actuar ahora, porque no podemos decir que no nos estamos dando cuenta, que no es cierto y que nadie nos lo dijo. Estas famosas 3 R's de finales del siglo pasado, de reciclar, reusar y reducir, ahora nos vamos a rescatar, restaurar, reservar, el proyecto ese de reservar los corales que están sanos para el futuro, que se llama Arca de Noé, reinvertir, recomponer, recordar cómo era la vida cuando éramos niños. Aquí hay algunos ejemplos de colegas locales que estamos trabajando muy duro con la esperanza de poder volver a construir, a restaurar, ¿no? Restaurar como una forma de vida. Están los que trabajan en el sargazo poniendo las barreras, él se llama Alejandro, la doctora Claudia Padilla, que siembra en el vivero de coral las larvas de los pólipos, Melina, Mari Carmen García pegando los fragmentos de arrecifes de coral, esta soy yo trabajando en el manglar. Y con esta última diapositiva, que es la primera que puse, cierro. Si se pierde la lucha a favor del medio ambiente, ya ninguna otra tendrá sentido. ¿Y quién va a dar frente a esa lucha? Nosotros, que somos los responsables, pero que además somos seres superiores, pero no por estar separados de la naturaleza, ni por estar ajenos a ella, sino superiores porque somos seres dotados de razón y de moral y tenemos obligaciones para con las demás formas de vida del planeta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, maestra Patricia. Un importante tema, el hacer conciencia de qué es lo que estamos haciendo y todas estas consecuencias de esta globalización tan acelerada que se ha venido viviendo, que estamos también viendo con nuestros propios ojos, ¿no? Las consecuencias de esto, una pandemia que, como bien lo decía, ya era de esperarse. La historia nos dice mucho de lo que pasó y de lo que puede pasar más adelante. Veía varias acciones que están haciendo. También tenía esa pregunta mencionaba sobre los corales, de qué trabajos de restauración y de protección se llevan a cabo para estas situaciones críticas que se están viendo en los océanos a consecuencia de este cambio climático. Esa era una de las preguntas que en lo personal me surgía. No sé si pudiera complementar un poquito más, ya que pues viendo la parte final me doy cuenta de que están trabajando con esta cuestión de la reproducción de los corales, pero es algo muy bonito. Yo
tuve oportunidad de conocer un poquito acerca de estos proyectos. También me gustaría que nos mencionara para que las personas que nos escuchan pues conozcan un poquito más de eso. Sí, mira, hay varias líneas de trabajo para la restauración de los arrecifes de coral. Cuando el arrecife se ve impactado por un fenómeno natural como un huracán, como los dos que hubo el año pasado, o por algún golpe, un encallamiento de una embarcación que pierde el rumbo, se desbrújule, se llevan a cabo acciones se recogen los fragmentos en los que se rompe y se prepara un cemento especial, como cemento con un pegamento epóxico, y se vuelven a pegar los corales, así como cuando se rompe un jarrón o algo así, se vuelven a pegar, y si esto ocurre en un plazo breve, hasta como de 72 horas, las colonias se regeneran, porque el tejido vivo que va por encima de los corales, de los pólipos, da continuidad, ¿no? Para el problema de las enfermedades, este problema del síndrome blanco, lo que se han intentado muchas cosas. Se han hecho hasta ensayos de prueba y error de hacer una como plastita con antibióticos. No sé si vieron, si recuerdas en las fotos, se ve que la enfermedad avanza. Es una banda que va poniendo el coral vivo de un lado y el muerto del otro. Entonces la enfermedad avanza, entonces lo que se hace es se pone esa como plastilina impregnada de antibióticos por donde va el coral que todavía está vivo, a ver si detiene el paso de la infección. No pasó nada. Y las otras acciones que se han estado llevando a cabo, que ya son prácticamente de rescate, es las colonias que están vivas y sanas, se sacan del arrecife, sobre todo de las especies más afectadas, ¿no? Las que todavía tienen unas colonias sanas y otras muertas se dejan en el océano. Pero de las 6 especies que son las que sí está arrasando esta enfermedad, las pocas colonias que queden vivas se ubican. Si son factibles de ser sacadas hasta con grúa, se sacan y se llevan a viveros fuera del arrecife. Hay uno en la Estación de Ciencias del Mar de la UNAM, hay otro en la Estación de Pesca, y los de Xcaret, que son los que tenían los viveros para los peces y sus viveros que tienen como parte de su show, ¿no? También, y en esos viveros se mantiene bien la calidad del agua, el pH, el oxígeno, para que los corales, y se ha visto que los corales se recuperan. Mejora la calidad del agua y las colonias de coral se recuperan. Se toma una muestra de genes, se aísla el DNA y se conserva como un banco de genes por si esas especies llegan a desaparecer, ¿no? Pero la prueba fehaciente de que el problema es la calidad del agua es que al sacar las colonias y llevarlas a acuarios con condiciones controladas, se recuperan. Sí, pues hay la importancia, ¿no? de preservar y cuidar estas especies. Mucho acá en Chilpancingo nos preguntan, bueno, mi formación es de ecóloga marina, yo doy pláticas aquí en la capital, estamos un poco alejados de lo que son las zonas costeras, pero esta pregunta de por qué concientizar a las personas acerca de estas cuestiones marinas, ¿no? O del océano. La mayoría desconocen que el océano aporta una gran cantidad de oxígeno a la atmósfera. Entonces, es generar esta conciencia, ¿no? De que, bueno, si tú haces algo en la parte terrestre, va a impactar indudablemente a la parte marina, a la parte que nos da estas zonas de carbono azul, que le llaman también los humedales, lo que son los arrecifes de coral. Es generar esta conciencia, ¿no? Este conocimiento de que debemos de empezar a accionar aquí desde lo particular para llegar a este cambio general, ¿no? O sea, más amplio. Me gusta mucho tu comentario, porque sí es cierto, yo también lo he visto en mis sobrinos o los amigos que viven en la Ciudad de México, en ciudades que se sienten ajenos al océano, que no saben, bueno, pues el océano, y si acaso, ay, que está bien padre para ir de vacaciones, y me gusta el mar, y me gusta la playa, y bueno, pero pocas personas saben lo que tú dijiste, Conchi. La mitad del oxígeno atmosférico se produce en el fitoplancton. De cada 2 veces que respiro, una de ellas está patrocinada por el océano.
¿Mm? Aunque yo diga, a mí no me gusta el pescado, yo no como pescado, pero de la harina del pescado se hacen sustitutos para un montón de alimentos. Las whiskas de mi gato, las croquetas del perro, los alimentos del ganado. Yo no como pescado, pero como pollo, como vaca, como marranito. Muchos de los alimentos para los animales vienen de harina que se extrae del océano. La regulación del clima en el planeta la lleva a cabo el océano. Recordemos que 70% de la superficie es agua. Entonces el agua absorbe el calor de día y lo libera de noche. Por eso no nos ponemos a 70 grados en el día y a menos 50 en la noche cuando el sol está del otro lado. El océano está regulando el ciclo del agua, ¿no? Por eso hay lluvias en Chilpancingo o en Durango, pues por el océano que está acá en Cancún o en el Atlántico. Nadie está ajeno a lo que le pase a los océanos. Nadie. Simple y sencillamente con que una de cada 2 respiraciones las patrocina el fitoplancton, ya con eso. Sí, efectivamente. Qué importante es recalcar esto y también hacer esta parte de la educación ambiental, de compartir esta información, ¿no? De dar a conocer o de informar, vaya, de divulgar esto que comentamos. Sí, porque mira, como yo les decía, la educación ambiental ya es una educación moral. Ya tiene que ver con no dañar. Y hay personas que dicen, bueno, yo tengo que matar algún animal para comer. Bueno, sí, ok, para comer. Pero ya para cuestiones lucrativas, el exceso en el consumo pasa por muchas cosas, ¿no? Por el consumo, por la forma de vivir y hasta por el amor al prójimo. Así es. Bueno, yo aprovecho primeramente para felicitar el tema. Creo que este tema no incluye simplemente a profesionistas en áreas biológicas, incluye a toda la sociedad, ¿no? Y creo que es parte de lo que tú has venido haciendo de años con la parte de divulgación ya lo mencionaba Conchis al principio, la cuestión de tu premio que te daba la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos el año pasado, ¿no? Y entonces, Sí. este premio creo que lo tienes bien merecido porque estás llevando toda esta parte de educación ambiental a todo México, ¿no? Porque no simplemente, o al menos yo no te he escuchado simplemente en radio, ¿no? Sino también en redes sociales, difunden tus cápsulas. Entonces, toda esta información creo que es relevante. Ya lo mencionaba, no simplemente decir que los que van a cuidar el mar es los que están cerca de las costas, ¿no? Sino desde centros del país puedes hacer muchas cosas para que no llegue contaminantes directamente al mar. Entonces, es importante todo ese tipo de información. Y bueno, no simplemente ayer fue 26 de enero, conmemoró el Día Mundial de la Educación Ambiental, y pues es esto, ¿no? Lo que se ha estado veniendo haciendo, creo que desde tú como profesionista y nosotros de este lado como BioAI, hemos desarrollado esa actividad de educación ambiental para poder forjar esta parte de la bioética, ¿no? Como digo, no simplemente porque soy profesionista en el área de biología o porque Conchis es ecóloga o porque tú eres bióloga, ¿no? Eso va más allá de una conciencia social, una conciencia personal. Entonces, realmente importa todo lo que nos menciona. Y esto nos toca a todos, es asunto de todos, de todos como especie y como hermanos, ¿no? Independientemente de nuestra formación profesional. Y respecto al trabajo de divulgación, yo también pienso que es como un imperativo ético y moral. El conocimiento adentro en una persona no sirve de nada, tiene que ser de todos. Solo así podemos aspirar como a poder transformar, ¿no? El conocimiento, hay que democratizar el conocimiento, tiene que ser de todos, no solo de los que tuvimos la buena suerte, el privilegio de ir a una universidad, en mi caso pública, mi papá pagaba 20 centavos el semestre en la UNAM, imagínense, 20 centavos. Entonces es una responsabilidad eso, regresarlo. Así es, nos corresponde a todos, ¿no? Creo que es la reflexión más importante, ¿no? El ambiente, el entorno, es cuidado de todos porque aquí dependemos realmente. Mencionabas una palabra de
de que dependemos, ¿no? Ecodependes, ¿no? De una otra forma, dependemos directamente de las situaciones ambientales. Sí, yo a veces le digo a los chicos en la escuela, piensen en una torta o en un sándwich. ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? ¿De qué está hecho? Pan. ¿Qué pan? ¿De dónde viene? Trigo. ¿Trigo qué es? Un cereal. Ok. Mayonesa, ¿qué es? Aceite. ¿Aceite de qué? De semillas, no sé qué. Con yema. ¿Yema de qué? De huevo. ¿Qué es del huevo? Huevo de un ave. Okay. Lechuga. ¿Qué es la lechuga? Lechuga, jamón, jitomate, chilitos, todo o tiene o tuvo vida. Todo viene de la naturaleza. El agua, o sea, el clima, la regulación de los ciclos. El equilibrio es muy, o sea, el planeta ha aguantado mucho, pero ya está dando, ya los signos vitales ya son para llevarlo a terapia intensiva. Si fuera un paciente ya estaría. Sobre todo porque hay asuntos irreversibles como la acidificación del océano. Bien, tenemos una pregunta aquí en el en vivo de Facebook. Pregunta Sujei Villa Ramírez que, bueno, doctora, ¿qué nos puede decir de los procesos de eutrofización? Los procesos en el océano, bueno, supongo que sí, ¿no? Porque es por lo del sargazo. Sí, claro. Sí, no especifica aquí, pero comenta ¿qué se puede decir acerca de estos procesos? Pues la eutrofización tiene... la eutrofización de los océanos es una consecuencia de las actividades humanas en el continente, porque todo lo que nosotros hagamos en el continente, ya sea por el ciclo del agua o por pura cuestión dependiente de las lluvias que arrastra los ríos, tarde o temprano, todo lo que hagamos en el continente llega al océano. Así, los cultivos que utilizan agroquímicos, los agroquímicos, parte de esos agroquímicos entran al ciclo de la planta y se pueden convertir en hojas o en productos, que es lo que necesitamos, o lo que se necesita para comer. Pero todos los excedentes se quedan en el suelo los lava con la lluvia, con el agua y van a dar al océano. Entonces, todo ese exceso de nutrientes, cuando llega a otro ecosistema, provoca en aquel otro ecosistema explosión demográfica de a quien le vienen bien esos nutrientes. Y esa explosión demográfica es un peligro, por ejemplo. La cantidad, el excedente de nutrientes que llega al océano aquí en el Caribe se convierte, por un lado, se ha convertido en sargazo y por otro lado en algas. ¡Ay, qué bonitas muchas algas! Sí, porque hay muchos nutrientes en el océano por la eutrofización. Pues sí, pero esas algas son un tapete que tapan al arrecife de coral y ahogan a las colonias, ¿no? Entonces, la eutrofización es un desequilibrio. Aunque los nutrientes no se vivan como contaminantes, porque exceso de nutrientes se oye a una persona muy bien alimentada, ¿no? No se oye como a contaminante, porque los nutrientes no son malos, no son venenos, no son toxinas, pero en exceso son contaminantes. Entonces, la eutrofización es una forma de contaminación y también produce desequilibrios. Y hace que crezcan mucho más unas especies que otras. Sí, creo que es parte muy drástica, ¿no? Que todo esto provoque daño de una otra forma a todos los ecosistemas. Realmente es una cadena que se va desarrollando y a fin de cuentas crea la problemática en todo el mundo. Sí, porque a veces es inmediata, a veces no es inmediata, es a largo plazo, a veces es visible. Si vemos una botella de Suavitel flotando ahí en el río, ¿no? A veces es invisible, pero de que hay afectaciones y son sinérgicas porque se suman, acumulativas con los años. Sí, claro, y nos afectan directamente. Si tocamos este tema, pues nos viene a impactar también a nosotros, sí directamente hacia el ambiente, pero también hacia nuestra salud, ¿no?
ya que porque estamos vinculados. sí, sí, es un agente contaminante en los océanos. Y al contaminar a los peces, por ejemplo, algunos sostienen al consumir estas algas o estos microorganismos que hay en el océano, pues ingieren bacterias. Aquí se han presentado varios casos de enfermedades a causa de consumir alimentos, peces y algunos mariscos en temporada de marea roja. Entonces, todo nos Claro, impacta. la ciguatera, ¿no? Y en algún punto nos impacta. Entonces aquí Mira, si la naturaleza está sana, nosotros estamos sanos. Si la Exacto. naturaleza está enferma, nosotros estamos enfermos. Sí, indudablemente eso es cierto. Pues aquí en redes no tenemos más preguntas. No sé, el biólogo Uriel, si tenga algún otro comentario. O si les llegan algunas preguntas después o comentarios, Uriel tiene mis datos y yo con mucho gusto escribo respuestas, y se las mando. Me gusta vincularme. ¿Cómo pensé algún día que los iba a conocer a ustedes dos? Qué gusto. Sí, sí, bueno, yo ya no tengo ningún comentario como tal, simplemente agradecerle realmente tu tiempo, realmente agradecemos eso. Muy pocas personas se prestan a este tipo de pláticas sin ninguna remuneración y simplemente por compartir, como usted decía, ¿no? Compartir lo que realmente conocemos, difundir lo que de otra forma nos corresponde toda esta parte, ¿no? Difundir lo que aprendemos y poder hacer que más personas entiendan y conozcan lo que estamos adquiriendo día con día. Entonces, No, que va, nuevamente, gracias, cuenten conmigo maestra. siempre. Esperemos más adelante contar con la segunda parte de esta presentación. Sí, con mucho gusto. Sí, sí, porque sí la corté por cuestiones de tiempo. Pues sí, ya es cuestión de ponernos de acuerdo y poder agendarlo, ¿no? Realmente para nosotros es muy importante todos estos temas, difundirlos de una otra forma en redes. Como usted dice, lamentablemente no puede ser presencial, pero pues nos está sirviendo mucho esta parte de todo lo virtual porque podemos llegar a un poco más de gente, podemos hacer que la gente entienda o comprenda todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, Sí, también lo virtual nos está ayudando mucho en la difusión. tiene su lado bueno, ya puede uno tomar una conferencia en pijama sin tener que pagar el camión y sin salir. Sí, sí, ahora hoy terminó el cuarto foro estatal de educación ambiental en Quintana Roo y estuvieron conectadas más de 300 personas. Eso no lo habíamos logrado presencialmente los 3 años anteriores. Entonces, pues en ese sentido, yo aquí estoy con mucho gusto. También voy a preparar una presentación de los humedales y los objetivos del desarrollo sostenible para ahora que viene el día 2 de febrero y tengo trabajo hecho en restauración de manglares, estudios de cómo se ve cómo con los años fue evolucionando y bueno, muchas otras cosas de bioética también. Perfecto. Pues esperemos contar con parte de esas pláticas aquí a través de BioAE. Nos proponemos a sus órdenes en lo que podamos apoyarla para hacer difusión y poder hacer que usted participe con nosotros. Adelante, estamos en la mejor disposición. Y nos andamos viendo ahí en todo lo de la FEMCOVI. Sí, ahí estamos en la federación impulsando el desarrollo profesional y que el gremio se siga uniendo, ¿no? Que sigamos colaborando así uno a uno para poder, no más que nada conocernos, sino compartir el conocimiento de cada colega. Cuando menos por hoy ya es ustedes y yo y sus escuchas ya nos contactamos. Y espero que sea la primera de varias. Sí, sí, por nosotros encantados de seguir participando e involucrándonos con usted. Creo que es algo muy importante. Yo no tuve la oportunidad ya de estar en Guadalajara la vez pasada para lo de las premiaciones. Íbamos a estar ahí exactamente hace un año, pero pues se dio esta forma de conocernos, ¿no? También con el curso pasado que realizó la FENCOMBI, entonces hemos estado más o menos ahí relacionándonos, ¿no? Esperemos más adelante, como le digo, ya hacerlo presencial o buscar la manera de
impulsar más esas actividades. Sí, Uriel. Pues bueno, no sé, Conchis, ¿qué algo más que agregar? Pues solo agradecer nuevamente el tiempo prestado para esta plática, estuvo muy interesante. Muchas gracias a los dos por hospedarme y seguimos en contacto y buenas noches a las demás personas que estén por aquí escuchando. Saludos desde Quintana Roo hasta Guerrero. Muchas gracias, igualmente. Saludos a todos ya por Quintana Roo, a todos los colegas del colegio. Pues bueno, vamos a despedir esta noche ya. Fue una buena presentación, muy agradable, muy amena de la maestra Patricia Santos. Espero la sigan o la escuchen a través de Radio Fórmula, que sacan principalmente toda la difusión que hace sobre educación ambiental o cuestiones ambientales. Y nos estamos viendo aquí a través de la página de Facebook. Igual vamos a estar realizando pláticas sobre humedales. Igual si quiere participar, maestra, está invitada. Y recordemos que es el día 2 de febrero, pero vamos a estar haciendo actividades. Igual involucrándonos aquí a través de la Universidad Autónoma de Guerrero en la cuestión de, lo de mañana está todavía pendiente si se realiza la cuestión del reciclatrón, por la cuestión de que regresamos a semáforo rojo por lo de COVID. Entonces, esperen indicaciones y estemos a pendiente de la página de Cuadro Verde y también de BioE para poder generar más acciones ambientales. Nos despedimos. ¿Cuándo regresaron? Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. ¿Cuándo Hoy regresaron mismo, a anunciaron semáforo rojo? como a mediodía. Hoy mismo. Sí. Sí, está complicada la situación, pero esperemos que esto mejore y pronto podamos hacer actividades muy agradables para todos. Buenas noches, entonces. Cuídense mucho y gracias por invitarme. Gracias, que estén bien. Hasta la próxima. Hasta luego.